Le vamos a tal vez hacer esta pregunta extensiva a la diputada por el Frente Renovador, Carla Pitiot, quien tenemos la amabilidad de que nos atienda y poder dialogar unos minutos. ¿Cómo le va, Carla? Buen día. Marcelo Aymar la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Un Bueno, gusto charlar con ustedes. gracias. Y bueno, le hago esta pregunta, porque veo que esta A ver. semana están con estas cuestiones de los arrepentidos que van y vienen por Comodoro Pi. Algunos dicen, bueno, yo me arrepiento, pero en realidad me arrepiento no de un trazado de corrupción, sino más bien yo aportaba para la campaña. ¿Usted Sí. considera, Carla, que la persona que en su vida, en líneas generales, no se arrepintió de cosas trascendentales, sino que cuando uno habla con esa persona e interactúa, le dice, mira, la verdad que yo en mi vida no tuve grandes arrepentimientos? ¿Usted cree que esa idea hace que la persona se quede sola o se vaya quedando sola? No. Me parece que siempre hay un lugar para la personalidad, o sea, de acuerdo como sea, de quién se rodee uno. En general uno se va rodeando y va teniendo afinidad con personas parecidas y posiblemente siempre tengamos de algo de, no somos perfectos, somos perfectibles y cuando vamos creciendo yo creo que la juventud es la que a veces no nos deja ver de ese impulso de decir, no, yo no me arrepiento de nada, está todo bien, es el impulso juvenil y no tengo por qué arrepentirse. Y cuando uno va creciendo se va dando cuenta de que a veces siguió a alguien sin darse cuenta, tal vez no trató a alguna persona de la misma manera que se lo hubiese merecido, y los años te van aplacando en ese sentido y te vas arrepintiendo de cosas. Lo bueno es tener a esa persona o a ese grupo de personas para poder decírselo. Porque me parece que eso es lo bueno, cuando uno se arrepiente, no guardárselo y decírselo y tener la posibilidad. Si uno la tiene, me parece que está bueno. Lo feo es cuando ya no quiere a esa persona o a ese grupo de personas para reconocer el haber estado mal. Así que yo creo que hay personas que tal vez no se arrepienten de nada, que tienen ese sentido de la superioridad y posiblemente se rodeen de la misma calidad de personas. Así que puede ser que no estén solos en la vida. Sí, sí. Bueno, era una duda que me planteaba. Yo no tengo... usted sabe que los periodistas lo que hacemos es preguntar medianamente bien, entonces bueno... Les encanta. Yo estaba escuchando ahí que hay mucha conmoción en los escuchas y Sí. están respondiendo a eso. Sí. La gente me busca y trata de, como, viste, de pincharme para que yo trate más o menos jueves, viernes, empezar a trabajar la cabeza y plantear algo. En cuanto a esto, vuelvo con otra pregunta. ¿Qué le sucede a un país, Carla, en donde el juez que decide llevar adelante una causa que describe una traza de corrupción que golpea a la administración pasada y la administración actual? ¿Qué le pasó a un país que ese juez en algún momento se dijo que estuvo en una servilleta? Y yo creo que es el síntoma de la decadencia, no solo de los gobiernos, es el de la sociedad, porque vos lo marcaste bien. Esto es como el desgranado de un entramado de corrupción, y desgraciadamente nos dice mucho cómo somos como sociedad, porque acá, siempre lo dijimos, acá está faltando la otra parte del mostrador, que es el empresario. Si hubo gobiernos que pidieron coima, vamos a decirlo así, si pidieron algo a cambio para que la obra pública fuera adjudicada, licitada, pagada, porque en muchos casos se habla de que se le pedía al empresario para que los certificados de obra fueran pagados, o sea, ni siquiera para la adjudicación, sino para cada tramo de la obra se pedía un retorno. Con lo cual, te habla de una sociedad decadente, de una sociedad que de una vez por todas tiene que empezar a no tolerar más la corrupción. Nosotros somos un país muy tolerante a la corrupción. Estamos entre los países más corruptos del mundo. Y eso es lo que me parece que tiene que empezar a cambiar. Hemos tenido hitos y desgraciadamente han tenido que ser visibles desde hasta grotescos, el tema de contar plata en la rosadita, los bolsos con una ametralladora, o sea, muy contundentes, muy cimbronazos, y en este caso tuvimos que ver que un tipo filmara cuando
empresarios recibían en su propia casa o daban en su propia casa a funcionarios de altísimo nivel dinero para que las obras públicas se hicieran. Y en muchos casos, Marcelo, no se hicieron. Y en muchísimos casos todavía hay gente que está esperando la ruta, la vivienda, la obra de un gasoducto, y siguen sin tener gas, sin tener una casa donde cobijarse. O sea, es la consecuencia más palpable de que cuando un gobierno en el entramado con los empresarios son corruptos, los que pagan el pato de eso son los más pobres. Buen día, A mí me da mucha tristeza, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Carla Alejandra Álvarez la saluda. ¿Cómo andás, Alejandra? Bien. Le quiero consultar, obviamente, porque bueno, en esta semana un tema muy importante fue la votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y a usted la verdad que se la criticó en cierto punto porque como mujer que ha trabajado mucho para ampliar lo que es la presencia de las mujeres y reivindicar los derechos de las mujeres tanto en el espacio político como sindical, cuando en su momento usted votó en contra, recibió como distintas opiniones cruzadas y demás, y quería que nos explicara un poco por ahí su postura y cómo sintió este miércoles la votación. Sí, yo fui una de, no sé si de las más castigadas. Me parece que hubo un reproche injusto hacia mi convicción y hacia mi voto, porque no soy una de las que, tal vez no soy una de las que, no me voy a embanderar una de las mujeres que más han trabajado en el tema de paridad, pero sí soy una persona que desde siempre mi carrera está atravesada por los derechos vinculados a la reivindicación de los derechos de las trabajadoras. Soy sindicalista, nací haciendo trabajo social para las mujeres, y el hecho de haber votado en contra de un proyecto de ley que yo considero que no solo es malo, sino que además no tenía sustento jurídico constitucional, me ha marcado como que por haber votado en contra de la ley no defiendo los derechos de las mujeres. Me parece injusto desde muchos puntos de vista, pero más allá de esa cuestión, me parece que en el Senado se pudo profundizar tal vez un reclamo que nosotros teníamos desde la Cámara de Diputados, y bienvenida que así sea la democracia, que se pudo votar a conciencia tanto en una Cámara como en la otra, pero me parece que era un proyecto que no iba a pasar el test de constitucionalidad, que sí tenemos que, y yo lo dije en la Cámara, lo que tenemos que discutir realmente, si quienes promueven la ley en realidad la ley de despenalización del aborto, realmente quieren conseguir que las mujeres no sean criminalizadas. Lo que sí tenemos que trabajar y hacer es modificar ahora, como lo dijimos desde el primer día nosotros, o muchos de nosotros, el Código Penal, para en todo caso ampliar las causales de extinción de pena. Pero de ninguna manera, y esto yo lo voy a sostener porque no es una creencia religiosa, es una convicción personal, profesional, de valores, de ninguna manera la despenalización significa, ni debe significar para nosotros, legalizar en forma irrestricta el aborto como una práctica de derecho. O sea, para mí y para muchos de los que pensamos de la misma manera y tenemos esta convicción, y esa convicción tan reclamada, es lo que a mí de alguna manera me criticaron: vos no tenés que votar por convicción. Si yo dejo mi convicción de lado, me vuelvo a mi casa y no agarro nunca más la función pública. Yo tengo que tener convicción, y esa convicción es la que tiene que atravesarme toda mi vida, porque yo respondo también a mis convicciones, que es muy diferente que responder a presiones de los credos o a una creencia religiosa, que es lo que trataron de hacer entender, como que quienes votábamos en contra de la ley nos dejábamos llevar por creencias. Así que bueno, sí, yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad desde el Congreso de realmente tratar la ley desde el punto de vista de la despenalización, pero de ninguna manera se puede convertir un delito en un derecho irrestricto y caprichoso como lo han querido entender algunos, y en eso sí yo voy a poner un límite. Ese para mí es un límite. Para mí el aborto nunca, jamás
en la vida puede llegar a ser un derecho que pueda reivindicar ni la mujer ni los hombres. Bueno, en relación a eso, la verdad que iba a preguntarle otra cosa, pero necesito decirlo. Nosotros lo que, bueno, nuestro pensamiento es que si hay un Estado que le da la oportunidad a una persona de decidir sobre sus decisiones, bueno, dentro de esas decisiones también está que el individuo puede llegar a interrumpir, en este caso una mujer, un embarazo voluntario. Y me parece que ahí es un poco lo que yo a veces, tratando de debatir o de hablar con políticos, lo que a veces no entiendo es que hay ciertas votaciones en donde como excede, porque por ejemplo yo no estoy a favor del aborto, pero sí hubiese votado a favor porque creo que el individuo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que desee, encima en un momento tan triste y traumático como es una interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Entonces ahí hay una contradicción que no podía Carla no decírsela, o sea, no. Sí. No, pero está bien, me encanta que me des tu opinión, y de hecho cada vez que yo debato este tema también me replanteo muchísimas cuestiones. Me parece que lo que nos ha dejado este debate también es un reconocimiento de que nunca la Argentina se había animado, desde dirigentes, desde la sociedad no se había animado nunca en serio a debatir este tema, y a debatirlo con profundidad de conceptos, a debatirlo con mucho respeto. Me parece que sí hay una estigmatización de quien piensa distinto al concepto de la libertad. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí. En eso me parece que sí, pero bueno. Sí, porque hubo extremismos desde los dos lados, hubo situaciones extremas que no están buenas. Sí, hay que seguir creciendo en esa madurez de diálogo. Me encanta, y podríamos seguir hablando, y yo estoy en el sentido de que uno tiene que ampliar derechos. O sea, yo cada vez que me planteo esto, lo aseguro, y con mis asesores todo el tiempo nos estamos planteando, bueno, a ver, cuando uno está frente a un proyecto de ley que presenta o que acompaña, uno tiene que hacer. ¿Estoy ampliando derechos? Bueno, en ese sentido yo siempre me lo replanteé. Este proyecto amplía derechos, y ahí es donde vuelvo con por lo menos mi convicción de que yo no puedo ir ampliando el derecho de algunas mujeres que decidan interrumpir el embarazo. Y vuelvo al concepto, ¿qué es interrumpir el embarazo? Para mí, interrumpir un embarazo es terminar con la vida de un ser en desarrollo. Entonces, cuando yo voy a ese concepto, digo, mi derecho puede estar por encima del derecho de un otro, o sea, de un tercero, no de mí mismo. Si tiene que ver con la ampliación de derechos de las mujeres en forma personal, sin avasallar el derecho de nadie, bienvenido, y vamos, metámosles para adelante. Ahora, si eso implica la restricción del derecho del otro, yo ahí paro, y ahí veo, y ahí analizo hasta dónde puede llegar ese derecho. O sea, el derecho de una mujer no puede ser ilimitado e ir en contra del derecho de otros hombres o mujeres. Y lo mismo digo, el derecho de cualquier persona, cualquier argentino que se plantee en una ley, no puede avasallar el derecho del otro. Pero volvemos a lo mismo, eso es un tema de convicción que está arraigado en lo que yo estudié, por lo menos del tema científico. O sea, no tiene que ver, vuelvo a insistir, con otra. Yo soy abogada, ¿y qué tuve que recurrir? A científicos que me dijeron, bueno, a ver, vos decime, contame bien, como si fuese un maestro de primer grado, cómo empieza la vida. Yo se lo planteé así a un biólogo. Decime cómo es esto. Y nadie me pudo asegurar que en el momento de la concepción no hay vida. Entonces, todo el replanteo que me pueden decir que es, bueno, pero es algo abstracto. No, para mí la vida no es abstracta. Es que yo creo Carla, que sí, que en ese momento hay vida, pero mi idea superadora y un poco lo que quería explicar, y a veces me siento también como que es un tema que los varones, viste, a veces no podemos hablar y no sé hasta dónde. Para mí para mí tienen que hablar los varones. Sí, pero no sé pero no es un proceso que nosotros vayamos a vivir como lo vive una mujer, porque bueno, no, de la misma manera no. Pero entonces a veces como que me cuido el doble, y lo que pensaba es, yo sí creo que puede ser que haya una vida, pero me parece que es una
un pensamiento superador el pensar que una persona, una mujer, un individuo, en ciertas circunstancias, yo no puedo arrogarme desde un Estado y saquemos la palabra penalización, pero que esa persona no sea libre en sus decisiones. Entonces, Claro. yo es como Sí, que sí. opino que me parece mucho más interesante vivir en un Estado en donde a sus habitantes, porque también después me gusta que ese Estado los haga cargo a esos habitantes de ese territorio, de que paguen De los sus impuestos, obligaciones. de que, claro, porque no es solamente amplio derechos y después cuando tenés que pasar por ventanilla a pagar tus obligaciones te olvidaste. Entonces, me parece que ese es como el gran conflicto, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. si armamos un Estado que se banca la libertad de alguien de decir, bueno, yo con mi cuerpo en ciertas circunstancias he decidido tal cosa y sé que no voy a ser sojuzgado por el resto de la sociedad. No, en ese complicado. sentido tu pensamiento, a ver, no voy a decir, no es no es que es idealista, no lo veo como idealista. Dijiste dos cosas muy importantes y en esto sí me pongo ya desde el lado también de formar parte de uno de los poderes del Estado. Cuando el Estado amplía derechos, y lo dijiste muy bien, también tiene que tener todo una estructura para hacerse cargo de esa ampliación de derechos. En este caso, más allá de que hubiese salido, y posiblemente con el tiempo salga, o sea, hay toda una tendencia a que el aborto sea, no sé si en la Argentina, pero posiblemente en algún momento, lo que dicen, no lo sé, pueda llegar a aprobarse el aborto en la Argentina. El Estado tiene que estar preparado para hacerse cargo también de esto. Hoy no tenemos un Estado, igual esa no fue mi justificación, ni la es, pero como mencionaste el tema de un Estado presente, de alguna manera, un Estado que pueda responder no solo a las necesidades, sino al derecho que el ciudadano tiene. No tiene que ver con necesidades, sino el derecho que yo fundo en una ley. De ninguna manera las provincias hubiesen podido hacerse cargo de la interrupción del embarazo voluntaria a demanda. Claro. Este proyecto de ley es a demanda. Entonces, volvemos a lo mismo. Libertad, sí. Ahora, la libertad no es un derecho absoluto. La libertad no es un derecho absoluto. La libertad encuentra sus límites también en el derecho de los otros. Parece como un perogrullo, pero es la realidad. Entonces, cuando vos decís, sí, es verdad el tema del momento de la concepción que hay un ser. Entonces, yo no puedo avasallar ese derecho en nombre de la libertad. Es diferente, sí, si yo me lo planteo desde el lado, que es lo que en algún momento nosotros planteamos. Hubo toda una parte de quienes promovían el aborto desde el lado de la libertad y de la libertad de la mujer. Sí, la decisión como individuo, en este caso una mujer, de interrumpir un embarazo. Pero sí se fundaron, que es lo que tal vez a uno le... fundaron su discurso de una manera engañosa desde el lado de la pobreza, de que la mujer no debe ser criminalizada. Ya, por supuesto que la mujer no debe ser criminalizada. Por supuesto que la mujer, hoy en nuestro Código Penal, a pesar de que es un código viejísimo y que tendríamos que habernos dedicado simultáneamente a la discusión del aborto, a empezar a modificar el Código Penal, que posiblemente la semana que viene o la otra se presente el proyecto del Poder Ejecutivo. Porque hay tanto por hacer dentro del Código Penal para empezar realmente a que se amplíen derechos y para que las víctimas de delitos tengan un resguardo jurídico desde nuestra nación. Ahora, posiblemente la despenalización de la mujer que se ve, como vos lo dijiste, obligada ahora utilizarlo como método anticonceptivo, ese derecho de utilizar la interrupción de un embarazo, y vuelvo a decir, interrupción del embarazo, paréntesis, terminar con la vida del feto. O sea, no es interrumpir el embarazo, no lo banalicemos tampoco, o sea, porque si no también perdemos los conceptos en el nombre de la libertad y empezamos a ver las cosas difusas. Si nosotros le damos el nombre a cada cosa y también nos bancamos que esas cosas tengan un contenido y la Argentina decide que los valores de la sociedad tienen que ser así, bueno, así será. De hecho, tuvo media sanción. Sí, Es sí, decir, sí. que parte de la sociedad y de la ciudadanía estaba a favor de legalizar el aborto. O sea, también hay que entenderlo desde el lado de que yo opino distinto, pero yo
no rompí nada el día que se votó el 13 de junio. Yo me volví tal vez triste a mi casa por no haber logrado un cometido, porque quienes militamos, no militamos en contra de nadie. Yo la verdad que no milito en contra de las compañeras y compañeros que están a favor del aborto. Y sigo teniendo, o intento seguir teniendo puntos de conexión con ellos. Y voy a seguir, aunque me critiquen, trabajando por los derechos de las mujeres. Porque para mí, los derechos de las mujeres es para mí un trabajo que irrenunciable. Para mí, Carla Pitiot, que nació trabajando por los derechos de las mujeres. Me criticarán y bueno, creerán que soy incoherente. Yo creo en no serlo. Me parece que uno no puede medir el trabajo de una persona o la vocación de una persona en razón del voto respecto de algo sesgado como es el aborto. Pero bueno, Carla, así también, y así es la democracia. Sí, y así también son los tiempos radiofónicos. Y cuando yo hablé con Micaela y le dije, mira, tengo ganas de hablar con Carla, que hace tiempo que no hablo. Me encantó, me encantó. Quiero hablar sobre temas que tienen que ver con Massa, el sindicalismo, qué hace el triunvirato, si está bien el triunviro. Bueno, no vamos a hablar nada más, de eso no hablamos. Vamos a hablar porque se me pasó el programa. Y bueno, y hablamos de otras cosas. Carla, en tal caso te llamaré dentro de un par de meses a ver qué pasa con el Frente Renovador, con si está bien las movidas que hace el triunviro de la CGT. Llamame antes porque esto es muy dinámica la cosa. Y yo creo que sí. La semana que viene tal vez te puedo contar cosas nuevas. Ahí está, sí, lo vamos a tener en cuenta, sí, porque viene con una vorágine que la verdad que nos pasa por arriba. 3 meses va a ser noticia vieja. Sí. Carla, te mando un beso, muchísimas gracias por estos minutos y la verdad que fue una conversación con mucha franqueza y creo que eso la audiencia lo va a recordar. Un gusto charlar con ustedes. Gracias. Quien está hablando con nosotros era la diputada del Frente Renovador, diputada nacional Carla Pitiot, quien además tiene todo un pasado sindical y de hecho eso está todo el tiempo en juego con su militancia y con lo que la ha llevado a la Cámara de Diputados. Es así.